Buenos días. Bueno, en el marco de la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo vamos a exponer un trabajo que se titula Monitoreo de la biodiversidad asociada a humedales interiores sobre arenas cuarcíticas en áreas protegidas de Pinar del Río. Los autores que se presentan a continuación, bueno, quien les habla, Vidal Pérez Hernández, Enrique González, José Manuel de la Cruz y Lázaro Yurniadoir García. El término humedal fue empleado originalmente a mediados de la década de los años 50 a raíz de una propuesta para establecer ambientes donde se ubicaban poblaciones de aves acuáticas, y este vocablo actualmente es de amplia aceptación internacional, incluye un variado grupo de ecosistemas con características muy diversas, pero que bueno, que en todos ellos se distingue la presencia de agua como factor principal, al menos en una época del año. El área objeto de estudio se enmarca en la subprovincia Cuba Occidental, de acuerdo con Bojidi, distrito sabaloense, que tiene un basamento de calizas margosas, una cobertura con arenas de cuarzo de prácticamente un 99% de pureza en algunos relictos, y los ecosistemas que lo caracterizan son lagunas, ciénagas de charcos, permanentes e intermitentes. Los humedales interiores de Pinar del Río tienen diferentes características, por supuesto, como ya les decía, pueden ser intermitentes, pueden ser permanentes, estacionales, y tienen rasgos distintivos, como por ejemplo, lo que ya explicábamos, que se distribuye sobre arenas cuarcíticas. Ellos conforman la llanura lacunopalustre mayor del país, forman una red de humedales interiores de agua dulce con más de 2.000 cuerpos de agua y atesoran en relictos, como ya decía antes, donde está esta arena con una alta pureza, también una elevada diversidad biológica y endemismo. En el caso de las áreas protegidas, se encuentran muy cerca del istmo de Guanacavive, están el área núcleo de la investigación, donde están una gran parte de lagunas, ciénagas, charcos y pantanos, y también al norte de Pinar del Río, en el municipio Mantua, una reserva ecológica, Los Pretiles, que tiene una gran variabilidad de ecosistemas y donde también están incluidas estas arenas, y además presentan otro tipo de ecosistemas que también con varios humedales interiores que aportan mucha variabilidad a estos taxones, a estas especies. Bueno, el objetivo es evaluar la biodiversidad asociada a los humedales interiores en áreas protegidas de Pinar del Río, donde a partir de nuestros estudios, nuestros monitoreos, han surgido importantes, no descubrimientos, pero sí redescubrimientos de especies que estaban o que son un poco difíciles de encontrar, como el sapito de las arenas blancas, pelícanos blancos con nuevos reportes para esta zona, especies insectívoras que son también características, y otras especies que son difíciles de encontrar por su estacionalidad, ya son anuales o bienales. En el caso de las aves, bueno, se han encontrado 14 órdenes, no los vamos a nombrar, no es necesario. Está también por número de individuos y los órdenes que se presentaron, la familia de cada ave, de 45 especies, bueno, ahí están los mejores representados: títere, cachiporra, gallarete, pico rojo. En el caso de los anfibios reptiles hay 4 familias, por 9 especies, en los anfibios, los reptiles 8 familias y 14 especies, en los peces 13 especies y los moluscos 5. En el caso de los macroinvertebrados, en 7 órdenes y 15 especies, y aquí se listan cada una de ellas. En el caso de los resultados también preliminares para la flora, porque seguimos buscando y estudiando nuevos taxones, sobre todo para su evaluación y la inclusión en la lista roja de Cuba y la IUCN, pues entonces hasta el momento se contabilizan 320 especies de plantas acuáticas y palustres ligadas directamente a estos humedales interiores, repartidas en 163 géneros y 81 familias. De ellas, 271 son hierbas, por supuesto, por la condición de hidrófita y del ecosistema donde se desarrollan, y ya, bueno, menos arbustos, árboles, trepadoras y epífitas. En el caso de estas especies,
más del 80% están en categorías importantes de amenaza, ya sea en peligro crítico, en peligro o amenazada. Y entonces, solamente 50 de estas especies están por categorizar, que ya en este momento, la lista roja de Cuba, que se está actualizando, es muy posible que este número ya pueda variar por otros taxones nuevos que se han ido evaluando. En el caso de los extintos, 3, pero bueno, se aclara que solo 2, ya son solo 2, de hace unos años hacia acá, porque Drosera brevifolia fue reencontrada en los pretiles después de varias expediciones. También dentro de la flora y vegetación se ha estudiado como parte de estas áreas el efecto nodriza, islas de fertilidad y relaciones positivas entre planta a planta. Hay nodrizas que ya están muy bien identificadas, como es el crisobalano icaco en los pretiles y la Wilsonima gracifolia en Sabana la Mar. Sobre todo como nodriza para pino, que ha sido el resultado de investigación, incluso de una tesis de maestría. Las conclusiones: hasta la fecha se han inventariado 320 especies de plantas acuáticas y palustres, 9 de anfibios, 14 de reptiles, 13 de peces, 15 de macroinvertebrados y 45 de aves. Del total de especies, más del 80%, como ya decíamos antes, se encuentran en las categorías de amenaza más sensibles y constituyen preocupación mayor ante las transformaciones que están ocurriendo en esos ecosistemas. Y también la confección de nuevos planes de manejo para áreas protegidas. Se proponen, en esa confección de esos planes de manejo, se proponen especies nodrizas para la regeneración natural de estos ecosistemas. Recomendamos sistematizar la investigación en estos frágiles ecosistemas para facilitar información, sobre todo a los decisores, que son los que tienen que definir acerca del peligro que se cierne sobre ellos, con vista a su conservación. Continuar obteniendo datos a través de otros proyectos, otras investigaciones, otros monitoreos, para completar los vacíos de información que existen en las áreas protegidas de Pinar del Río. Y además implementar un estudio integral futuro que incluye el comportamiento de las especies invasoras. Este trabajo sobre la degradación y cambio climático en la región Selva Lacandona en México es presentado por Genaro Aguilar Sánchez y por José Luis Álvarez Vázquez de la Universidad Autónoma de Chapingo. Como introducción podemos indicar que los ecosistemas en la Selva Lacandona pues han tenido un cambio importante por el uso agrícola, ganadero extensivo y sobre todo por los efectos de el desplazamiento de la población a este ecosistema que le ha cambiado el uso de la tierra. Por ello mismo se plantea como objetivo hacer un diagnóstico de la relación que existe entre la deforestación y la variabilidad que se ha tenido en la precipitación y temperatura en la selva lacandona. Se combinó en esta metodología el trabajo cartográfico y de datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de 1976 a 2011, también para ver el cambio en el uso del suelo. También se usó cartografía 1 a 500.000 y se trabajó en ARGIS para ver los cambios del suelo de 1976 a 2011. También usamos datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional de 1994 a 1993, que son los años en que se tienen más datos, y aquí se trabaja con índices de cambio climático del programa RC Climdex en base a la propuesta de San y Yang 2004. El otro periodo, que es de 1994 a 2019, que tiene pocos años, solo se trabaja con información de la Estación Meteorológica de la Cantún. Este estudio pues es de tipo cuantitativo, donde se recurre al uso de la cartografía, a la medición de cambios en la cartografía y sobre todo usar el programa RC Climdex. El programa RC Climdex fue desarrollado por Byron Gleason del Centro Nacional de Datos Climatológicos de manera junta con la NOAA para ver y construir índices de cambio climático a través de estudios de monitoreo y detección del cambio de clima.
Este programa pues utiliza indicadores, ellos utilizaron 27 indicadores básicos, eh, donde también se retoman datos que pueden variar según de precipitación y temperatura. Y bueno, estos datos también son definidos por el usuario. También, retomando la propuesta de San y Yan 2004. En, en el trabajo, en este cuadro podemos ver la ubicación de las estaciones en el área de estudio que está en el estado de Chiapas, en el municipio de Ocosingo, donde tenemos 5 estaciones analizadas, su ubicación y los daños de datos que se analizan. Se puede observar que de la Cantún es la que tiene información más reciente. En el cuadro 2 pues se pueden ver los cálculos de índice de periodo de 1994 a 1993. Se trabaja con 7 índices, eh, eh, 4 de ellos se agrupan que están asociados para ver el comportamiento de la precipitación y de eventos extremos de lluvia, los 4 primeros que se ven en el cuadro, pero también se trabaja con la temperatura nocturna mínima, la temperatura diaria máxima, que pues están asociados pues también con los cambios de la temperatura en la región. Los resultados se muestran primero a través de este mapa, donde tenemos la ubicación del área de estudio, tenemos la República Mexicana y la proyección del estado de Chiapas, y posteriormente la región de la Selva Lacandona. En ella se ven la ubicación en los rombos de color azul, las estaciones climatológicas, y en color anaranjado las localidades importantes de esta región. El aprovechamiento de los ecosistemas en esta selva lacandona fue pues mínima durante el siglo XVI al siglo XVIII, inicios del XIX, pero fue hasta 1985 cuando por los trabajos de deslinde entre la República Mexicana y Guatemala cobra importancia esta región. Y se empieza a dar el aprovechamiento forestal. eh, Pobladores como Felipe Marín hacen la prueba de usar el aspecto navegable del río Lacantún a través de echar trozas de caoba y cedro, y observan que pues sí es un medio importante para transportar la madera, de tal manera que esto incrementa la extracción de maderas preciosas como el cedro y la caoba a través de inversión de capitales nacionales y extranjeros, y pues se extrae volúmenes importantes de madera. Sin embargo, es de los años 1970-75 cuando hay una migración de pobladores de otras tierras, de otros grupos indígenas o nativos del estado, que son los choles, celtales, otziles, que provienen de la parte norte y centro del estado y van a asentarse a donde están estos ecosistemas. El aprovechamiento de los ecosistemas de esta selva tropical pues ha traído como consecuencia que de 1.300.000 hectáreas que se tenían antes, para 1982 ya solo se tiene el 45% de la superficie arbolada, afectando el hábitat de la flora y la fauna de esta región. Esto trae como consecuencia que de 2006 a 2007 la Semarnat caracteriza esta región como de manera irreemplazable y de gran importancia biológica, de tal manera que pues se trata de proteger, y ya que en este lugar se puede tener hasta 160 especies vasculares y hasta 7.000 árboles, y pues los árboles en sí, cada uno de ellos puede albergar especies importantes de orquídeas y de fauna como escarabajos, hormigas y otros insectos, donde se han también contabilizado hasta 500 especies de mariposas diurnas, 27% de mamíferos y 30% de aves de toda la República Mexicana. Este aprovechamiento de la selva por los colonizadores pues transformó el lugar, cambiando el uso de la tierra de uso forestal o ecosistema diverso
a tener áreas dedicadas a la siembra de maíz, frijol y calabaza a través de la práctica de la roza, tumba y quema. Aquí podemos observar en los mapas de 1976 a 2011 cómo se da ese cambio de uso de suelo. En el primer mapa de 1976 pues prácticamente no hay alteración de estos lugares, se ve pues pequeñas poblaciones con coloración anaranjada, pero ya para 2011 pues se ve que este mapa ha tenido cambios importantes, el incremento de las áreas urbanas ha crecido por el establecimiento de nuevos pobladores. Estos nuevos pobladores han abierto las tierras al cultivo, por la práctica les mencionaba, y entonces pues cambia el ecosistema y se ve alterada el ecosistema nativo que existía antes de este periodo. El comportamiento de los indicadores, pues de 1964 a 1993, por el programa que se ha comentado, pues muestra una tendencia importante del incremento de la temperatura a nivel de la región de estudio desde los años 60 y concentración de las lluvias en periodos cortos. También el comportamiento de la temperatura máxima y mínima pues tiene variaciones en las 5 estaciones analizadas, ya que hay cambios en los datos que se contabilizan. En cuanto a la temperatura nocturna mínima, también se ve una tendencia a un ligero incremento, y en cuanto a la precipitación total y precipitación de 20 milímetros por evento, pues también en general existe una precipitación, en la precipitación total hay un decremento en términos generales, y la precipitación de 20 milímetros por evento tiende a incrementarse, lo que ocasiona pues degradación del terreno. Como conclusión podemos decir que los ecosistemas naturales de la selva lacandona pues han sido alterados por el asentamiento humano, por la explotación de la tierra al cambiar el uso forestal del ecosistema a uso agrícola y la siembra de cultivos semiperennes como la palma africana y de ganadería extensiva. También los resultados nos muestran un incremento de la temperatura mínima máxima y decremento de la precipitación, y en ocasiones lluvias torrenciales que ocasionan degradación del suelo. Pues esas serían las conclusiones, y tenemos la bibliografía que se muestra a continuación. Gracias por su atención y pues esperemos preguntas. Nuestro trabajo se titula La captura y comercialización ilegal de aves silvestres en Santi Espíritu, Cuba. Los autores somos Abel Hernández Muñoz e Iraida Rodríguez Gallo Campagnoni. Hoy en día, el comercio ilegal de especies es una de las primeras causas de la disminución de las poblaciones silvestres. Haciendo un análisis de las extinciones recientes y las especies que actualmente están amenazadas, se puede plantear que junto a la destrucción y degradación del hábitat y la introducción de especies exóticas, la explotación directa de las aves, con el comercio de mascotas como una de sus principales variantes, es una amenaza importante para gran cantidad de especies. Mantener aves en cautiverio es una tradición tan antigua como la historia del hombre. La costumbre de nuestros antepasados propició el comercio de aves exóticas, que alcanzó su auge a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Desde principios de 1865 fue reportado en Estados Unidos el comercio vivo de aves de jaula, importando desde Europa grandes cantidades de canarios y otras especies de aves desde África, Asia, América del Sur y Central. En la actualidad, la captura de aves silvestres para el comercio se practica en todo el mundo. TEN en 2005 observó comercio de aves en Indonesia, África del Sur, China, Cuba y Perú, mientras NORADLI en el 2005 se alarmó con que la captura de aves en Indonesia llega al extremo de que cazan zunzunes que solo duran 1 o 2 días vivos en la jaula, solo porque son bonitos, hecho que comparó con el de cortar una flor. Cuba no está exenta de esta problemática, pues el comercio ilegal de aves silvestres es también considerable, pero en este caso el comercio local es el de mayor impacto y las exportaciones ilegales son menores. Rodríguez, 2007. En esta investigación se parte de un estudio inicial dirigido a determinar la magnitud del problema al caracterizar la situación de la captura de aves silvestres en Santi Espíritu y resaltar el trabajo intersectorial que se realiza en la provincia para la prevención y enfrentamiento de esta nociva práctica.
Tradicionalmente en Cuba se ha practicado la captura y tenencia de aves en jaula, pero el comercio ilegal ha crecido considerablemente en los últimos años. La sobreexplotación, unida a otras causas, pudo haber propiciado que de nuestra avifauna desapareciera el guacamayo cubano a finales del siglo XIX, disminuyeran de forma alarmante las poblaciones de catey y cotorra y se ponga en peligro el destino de otras aves comunes como el tomeguín del pinar y la mariposa. Las especies más usadas en Cuba pertenecen al orden Passeriforme, que son capturadas fundamentalmente usando jaulas trampas. Estas aves son codiciadas por su canto y la belleza de su plumaje. Entre ellas se pueden distinguir dos grupos: aves que residen permanentemente en nuestro territorio como el negrito y el tomeguín de la tierra, y aves migratorias como la mariposa y el azulejo, que arriban entre los meses de agosto a noviembre para pasar el invierno o abastecerse y descansar para continuar su viaje hacia otras regiones situadas más al sur. La mariposa y el azulejo son, según Rodríguez 2007, las especies migratorias más capturadas, pero la lista es más extensa. Se encuentran también el degollado, el azulejo real, los cardenales, algunos ictéridos, el chambergo, entre otras. Como materiales y métodos de la investigación tenemos que a partir de las entrevistas realizadas a 27 pajareros informantes clave, se obtuvo la siguiente descripción de la actividad de la captura y crianza de aves silvestres con coincidencia de los informantes en la mayoría de los elementos descritos. La captura de aves migratorias es desarrollada en Santi Espíritu entre los meses de septiembre y mayo, alcanzando su máximo nivel en el mes de octubre. Las especies que son objeto de captura son degollado, mariposa, azulejo, chiquito, azulejo real, turpial, cardenal y chambergo. Los pajareros poseen sus señuelos, ejemplares adaptados al cautiverio que están cantando. Preparan sus jaulas con trampas, sus lirias, una varilla cubierta de leche de Hawái preparada para pegar, el transporte, una caja pequeña con divisiones para trasladar las aves recién capturadas y la vara. Y salen en horas de la madrugada con la vara al hombro cargando de 1 hasta 8 jaulas con señuelos, procurando estar al amanecer en su cazadero o sitio de cacería. Cada pajarero posee su cazadero, el cual ha acondicionado previamente. En una zona de vegetación chapean de plantas espinosas un área de alrededor de 25 por 25 metros en un claro. Generalmente sujeta a un tronco picado, colocan una vara con una jaula trampa que dentro tiene un señuelo y comida. La mayoría también coloca lirias en los alrededores de la jaula. La distancia entre jaulas puede ser de 10 a 12 metros y se ubican en forma de L o de C. En un lugar retirado desde donde se pueden observar todas las jaulas se prepara el sombreadero, arbusto donde el cazador se esconde para esperar. Ya en la casa, las aves recién capturadas se colocan en el amansadero, una jaula de tamaño mediano, junto a otras aves adaptadas al cautiverio que las enseñan a comer. La supervivencia de las aves en este proceso de adaptación varía entre especies y entre pajareros. Se estimó un promedio de un 90% de supervivencia. Acciones de divulgación y educación ambiental. El Museo de Historia Natural de Santi Espíritu Juan Gundlach, desde su fundación en 1984, ha desarrollado una labor divulgativa en la comunidad sobre la naturaleza local, incluida la avifauna, y expone en sus salas la mayoría de las especies de aves que habitan en las zonas naturales aledañas. A partir del año 1991 comenzó a desarrollar acciones directamente dirigidas a combatir la práctica de la captura de aves mediante la divulgación y la educación ambiental. Acciones de enfrentamiento. Anualmente, las autoridades del SIGMA y los miembros del Cuerpo de Guardabosques en la provincia realizan una campaña de sensibilización pública que es un llamado de advertencia y prevención a inicios de la temporada de reproducción y de migración. La otra actividad de peso lo constituye el enfrentamiento, que son salidas coordinadas entre los cuerpos regulatorios a combatir a los infractores. Con este trabajo llegamos a las siguientes conclusiones. La práctica de la captura de aves migratorias y sedentarias silvestres en Santi Espíritu es una actividad que se ha transmitido de generación en generación. Posee su terminología propia y cuenta con actividades sociales en las que ocurre intercambio de las experiencias adquiridas. La mayoría de sus practicantes se inician en edades tempranas, le dedican gran cantidad de tiempo, la consideran su principal entretenimiento y defienden con vehemencia su derecho a continuarla, por lo cual se puede considerar que la misma es una tradición fuertemente arraigada en la cultura local. El factor económico asociado a la práctica de la captura de aves se encuentra presente, pero no parece ser el principal motivador en la mayoría de los practicantes. Las acciones de educación ambiental respecto al tema de la captura de aves son aún insuficientes y no se efectuó un diagnóstico inicial, por lo que no se puede evaluar su verdadero impacto. La aplicación de la legislación referente a la prohibición de la captura de aves en zonas urbanas es aún baja, no siendo así en sitios con cobertura de protección por el Cuerpo de Guardabosques.
el vínculo intersectorial entre zoólogos, entidades especializadas como el Museo de Historia Natural de Santi Espíritu Juan Gundlach, centros educativos, los órganos de regulación y de enfrentamiento es la única vía para atenuar y eliminar progresivamente la práctica nociva que constituye la captura de aves silvestres. Buenas tardes. Mi ponencia se titula La lucha contra la deforestación en la Amazonía colombiana y la represión del campesinado. Mi nombre es Sandra Milena Polo Buitrago, soy docente de la Escuela Superior de Administración Pública ESA de Bogotá. Y mi ponencia básicamente se propone presentar lo siguiente. Primero haré un contexto en el cual describiré que existen tres hechos, digamos que son importantes de tener en cuenta para entender esta problemática. El primero de ellos se refiere a la firma del acuerdo de paz, que es conocido en Colombia como el acuerdo para la terminación del conflicto y la existencia de una paz duradera, que fue firmado entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos. Este acuerdo, firmado en noviembre de 2016, fue importante porque ponía fin al conflicto con esa guerrilla que se supone era la guerrilla más antigua existente en el país. Este acuerdo, digamos que llevó en parte al cese al fuego de la mayoría de los insurgentes de las FARC, que tradicionalmente se ubicaban en las áreas de la frontera agraria, incluso más allá de la fijada frontera agraria, y entre estas áreas, por supuesto, estaba la Amazonía colombiana. Esto quiere decir que hay una ocupación del territorio o una territorialización del conflicto armado colombiano, principalmente en los departamentos de Caquetá, sur del Meta, Guaviare, que también se conocieron como la zona de despeje para la firma del proceso de paz o para el intento, mejor, del acuerdo de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana, que no resultó exitoso. No obstante, sí se definió y fue claro para el país que existía una zona de dominio en departamentos que hoy están, por supuesto, ubicados en la Amazonía colombiana, que se entiende como un área de principal protección ambiental. Esto quiere decir que en Colombia es clave tener en cuenta que la protección ambiental se cruza con una zona de dominio histórico de las guerrillas. Esto quiere decir entonces que eso ha traído como consecuencia para las comunidades campesinas de dicha región encontrarse también en un área de influencia de las guerrillas, y con ello ha emergido un proceso de estigmatización para la población campesina que se encuentra allí, que se considera el brazo civil de la insurgencia, o como lo llamó la doctrina, digamos, de la seguridad nacional del presidente Uribe, el agua del pez, es decir, el contexto donde se incubaban las guerrillas. Por supuesto, con el retiro de la guerrilla, esta población quedó allí y a merced de las nuevas fuerzas que se irían a organizar en el contexto del conflicto territorial de la Amazonía. Esta área de estudio entonces comprende, como ya lo había dicho, los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, y principalmente la frontera entre el Parque Los Picachos y Tinigua. Vale decir que la jurisdicción departamental no corresponde necesariamente a la jurisdicción de los parques nacionales naturales, ya que, por ejemplo, el Parque Tinigua y el Parque Picachos se encuentran en esta zona de frontera jurisdiccional
de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. La zona también es importante porque en el gobierno de Iván Duque se le ha dado prioridad al desarrollo económico productivo del bosque. Significa esto la incursión de actividades ganaderas, actividades extractivas y la silvicultura, y también se ha visto como una zona potencial para el desarrollo económico de cultivos de gran plantación. No obstante, allí también existen actividades tradicionales ejercidas por el campesinado, como los cultivos de pan coger, y luego sucesivas colonizaciones que dieron lugar a la activación de una actividad ganadera ejercida por pequeños propietarios. Para esta investigación nos sirvió desarrollar una cartografía, en primer lugar para detectar los conflictos de intereses, en segundo para ver el potencial de desarrollo económico amazónico según la cartografía estatal, y por último una cartografía social donde a través de entrevistas estructuradas pudimos establecer cuáles eran los conflictos sociales presentes en esta región. Aquí vemos uno de los desarrollos de la cartografía del Parque Nacional Cordillera de los Picachos, donde se pueden identificar una zona, que es la que tenemos en color verde, que básicamente es la que podría ser dedicada a la extracción de productos maderables, y de hecho ha sido dedicada a eso. La agricultura itinerante, es decir, todos los cultivos de pan coger que se desarrollan en la zona, principalmente el cultivo del plátano y el maíz. Una pesca comercial de peces ornamentales y actividades también de pastoreo ganadero, principalmente en la zona límite de la cordillera de los Picachos. Y acá encontramos actividades de exploración petrolera, que son actividades que en este momento se ejercen. En el Parque Pinigua encontramos también un uso comercial, principalmente con la comercialización de los peces ornamentales. Encontramos también actividades de pan coger y encontramos regiones donde se desarrollan potencialmente, según el estado, se pueden desarrollar proyectos de cultivos de gran plantación. Todas estas zonas que se ven aquí con color morado más tenue son las que identifican las actividades de explotación. Y aquí, digamos que en la vereda Guaduas es donde más han sido afectadas las comunidades campesinas, pues el gobierno, digamos que se ha dedicado a desarrollar los operativos acá en la vereda Guaduas, la Samaria, el Copí, Caña Limón, y que son veredas que lindan aquí con unas zonas que potencialmente pueden considerarse zonas decidibles. Como vemos aquí hay actividades campesinas de pan coger, pero también hay confluencia de actividades que para el Estado pueden ser el desarrollo de cultivos de gran plantación. En conclusión, lo que podemos decir es que las comunidades campesinas tradicionales que llevan allí más de 40 años, según nuestra investigación en campo y en entrevistas estructuradas con los colonos, que se encuentran hace más de 40 años en el Parque Pinigua y Picachos, han sido como afectados por las colonizaciones recientes que se han dado después del retiro de la insurgencia de las FARC del territorio. Eso ha facilitado que la acción estatal se centre principalmente en el cuidado del medio ambiente, pero este cuidado del medio ambiente ha traído como resultado operaciones judiciales que han llevado a un desplazamiento campesino, pues a los campesinos se les obliga a firmar una serie de documentos que garantizan que si bien no van a ser encarcelados, tampoco pueden regresar a la zona. Así que encontramos un predominio del tratamiento penal del tema del medio ambiente, sin considerar incluso las recomendaciones de la FAO, entre ellas que la mejor forma de hacer tanto restauración como conservación de las áreas protegidas tiene que ver con un convenio que se firma entre las comunidades que se consideran los principales agentes de conservación, no solamente para la FAO, sino que efectivamente las comunidades campesinas han tomado una conciencia ambiental que serviría
para pasar del tema punitivo a desarrollar acciones de conservación ancladas en las actividades campesinas tradicionales que tienden a conservar el medio ambiente. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Víctor Daniel Manzano Cruz. Soy estudiante de la maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema que voy a presentarles se titula Uso de plaguicidas en la producción agrícola y su impacto en la salud pública en México, el cual estoy desarrollando bajo la dirección del doctor José Antonio Rivera Tapia. La Revolución Verde de mediados del siglo XX transformó completamente la práctica agrícola en todo el mundo, al estandarizar la adopción del paquete tecnológico conformado por sistemas de irrigación, semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. Estos últimos son sustancias químicas o biológicas destinadas a repeler, destruir o controlar plagas y arbences. Lo que resulta preocupante es que el uso de estos químicos aumentó una tercera parte entre el año 2000 y el año 2018. El país que más hace uso de ellos es China, muy por delante de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá, que son los que ocupan los siguientes lugares. A nivel continental, Asia emplea más de la mitad de plaguicidas consumidos, seguidos por América con una tercera parte del total. Existen diversas maneras de clasificar estas sustancias, siendo la jerarquización en base a su nivel de toxicidad la recomendada por la OMS. Sin embargo, la clasificación por su composición química es una de las más convenientes a la hora de estudiarlos, dividiéndolos en organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretrinas y piretroides. Si bien el uso de plaguicidas ha permitido controlar plagas y enfermedades en los cultivos, evitando así pérdidas en la producción y mejorando la calidad de los alimentos, su uso ha provocado efectos adversos en la salud humana y el ambiente, debido a su capacidad para contaminar el agua, el suelo y la vegetación, pero sobre todo a la toxicidad que representan para los seres vivos, pues la gran mayoría poseen funciones fisiológicas y bioquímicas similares a la de los organismos que atacan. Esto pone en una posición muy vulnerable principalmente a los agricultores y sus familias, quienes se ven expuestos de manera ambiental, ocupacional y parental. Estudios alrededor del mundo, como el de Mostafalou y Abdollahi en 2017, han señalado que la exposición a plaguicidas es capaz de provocar enfermedades de 6 distintos tipos: malignas, neurodegenerativas, respiratorias, reproductivas, metabólicas y del desarrollo. Sin embargo, para México y muchos otros países en vías de desarrollo, la información sobre la incidencia de estas enfermedades en la población provocadas por el contacto con estas sustancias es muy limitada. No existen cifras oficiales sobre cuáles tipos se usan, en qué cantidad, dónde se aplican y mucho menos los impactos que están generando. Y tal como lo señalaron García y colaboradores en 2018, aunque la evidencia de la contribución de estos químicos al deterioro de la salud pública existe, se necesita puntualizar para dimensionarla de mejor manera y así tomar acciones para controlar y prevenir los daños derivados de su toxicidad. Por lo anterior, queda manifestada la necesidad de recopilar, resumir y analizar la mayor cantidad de información científica disponible, puntos que pueden ser cubiertos mediante la realización de una revisión sistemática y su correspondiente integración de resultados a través de un metaanálisis. De ahí que el objetivo de esta investigación es establecer la relación existente entre el uso de plaguicidas y sus efectos en la salud de la población mexicana, mediante la ejecución de una revisión sistemática de la literatura y el análisis integrador de sus datos. El proceso que se siguió se basó en lo propuesto en la Declaración Prisma y en el Manual Cochrane para revisiones sistemáticas. Una vez delimitado el objetivo, se eligieron las bibliotecas bibliográficas y los términos de búsqueda más adecuados a él. Una vez identificados los artículos potencialmente legibles, se procedió con el proceso de selección, continuando con la extracción de los datos más relevantes
que finalmente serán analizados e interpretados. Las bases de datos seleccionadas fueron Scopus, PubMed y Web of Science y se utilizaron los términos de búsqueda que se presentan en pantalla. Solo se consideraron artículos científicos en inglés y en español, sin restricción de fecha o lugar de publicación. Aquí podemos observar la cadena de búsqueda que se utilizó en cada uno de los campos, que luego se combinaron para conformar la selección final en cada biblioteca. En pantalla se muestra el total de artículos identificados, los cuales fueron exportados al software de gestión de referencias Zotero, en el cual se ejecutó la eliminación de entradas duplicadas, tal como podemos observar en la captura, pues varios artículos se identificaron conjuntamente en las tres bases de datos. Una vez que se eliminaron los duplicados, se evaluó, mediante lectura del título y resumen, a los artículos restantes, en base a los criterios que se muestran en la tabla, descartando aquellos trabajos que no cumplieran con todos los criterios de inclusión y que presentaran alguno de los criterios de exclusión. Los artículos que cubrieron los requisitos anteriores fueron revisados a lectura completa para corroborar su inclusión en la revisión sistemática, siendo el criterio principal que las investigaciones debían identificar relación alguna entre la exposición a plaguicidas a causa de la práctica agrícola y el surgimiento de enfermedades en la población o condiciones que las promovieran. En esta diapositiva se muestra todo el proceso de selección de artículos, del cual solamente resultaron incluidos 20 de los 119 iniciales. A estos 20 artículos se les extrajo la información más relevante, tal como el tipo de pesticida utilizado, la población estudiada, el estado donde se realizó la investigación, la variable o indicador de exposición y los distintos análisis realizados a las muestras. En el siguiente mapa podemos ver la ubicación por estado de los estudios identificados, haciéndose evidente la necesidad de más investigaciones acerca del tema en todo el territorio mexicano. Se identificó que el 60% de los estudios son acerca de exposición laboral, mientras que el tipo de plaguicida más recurrente son los organoclorados con un 60% de incidencia, seguidos por los organofosforados con un 35%. También pudo observarse que un 25% de los artículos estaban enfocados en la población femenina. Aún está pendiente la realización del metaanálisis de los datos recopilados, que a grandes rasgos consistirá en calcular el tamaño de efecto de cada estudio, el análisis en la heterogeneidad de estos y finalmente se procederá a la combinación de resultados para poder emitir conclusiones adecuadas. Es importante señalar que las investigaciones serán agrupadas en base a características similares, pues de lo contrario, a pesar de que es posible la comparación de los diferentes estudios mediante la estandarización por tamaño de efecto, las diferencias entre los estudios resultarían en interpretaciones equivocadas de los resultados. El trabajo recién expuesto aún continúa en proceso de ejecución, con bastantes puntos por cubrir. No obstante, ya es posible emitir algunas conclusiones a las que hemos podido llegar. Primero que nada, que existen pocas investigaciones acerca de la exposición laboral agrícola a plaguicidas y el surgimiento de enfermedades en el territorio mexicano. La mayoría solo expone las condiciones que las favorecen. También se necesita aumentar el número de investigaciones incluidas en la revisión sistemática a fin de mejorar su potencia estadística. Además, la naturaleza de las investigaciones incluidas en la revisión sistemática presenta una amplia variedad de metodologías y resultados, implicando un metaanálisis complejo. Y finalmente, aún previo al trabajo estadístico, es evidente el impacto de los plaguicidas en la salud, sobre todo en lo referente al daño genotóxico.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Rodrigo Flores Recendis, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, y venimos presentando este proyecto en coautoría con el doctor Rafael Monroy Ortiz, denominado Impactos Socioterritoriales de la Fragmentación Alimentaria en el Estado de Morelos, México. Para comenzar, tenemos que las actividades económicas productivas tienen una orientación de mercado. Esto está generando que se pierdan las características de autoconsumo de subsistencia, que principalmente se dan en las comunidades rurales. Debemos de considerar que la agricultura es una de las actividades económicas productivas más antiguas de la historia de la humanidad. Por lo tanto, al estar supeditadas por el mercado, están perdiendo esas características de consumo agrícola directo, la producción comunal y la identidad comunitaria. Esto se puede ver reflejado dado que la agricultura pasó de producir alimento para cubrir necesidades a la agricultura para generar mercancías para acumular riqueza. Esto de manera directa está afectando a la seguridad alimentaria. Por lo tanto, la agricultura capitalista, que principalmente se dio en Inglaterra, mediante una transformación de las sociedades capitalistas y que dio origen a la apertura de la economía mundial, generó una expansión de las áreas de aprovechamiento agrícola. Esto lo hizo mediante una dicotomía de violencia y apropiación, principalmente en los países de América Latina. Por lo tanto, esto que se llama colonialismo, que se generó en estos países, una de tantas cosas que realizó o que se está generando de hace mucho tiempo, es el agroextractivismo. En este caso, el agroextractivismo solamente refiere a esta parte extractiva del sector agrícola. Por lo tanto, podemos visualizar los siguientes datos para la agricultura. Vemos que la agricultura ocupa el 11% de la superficie terrestre y también ocupa el 70% del agua superficial. Sin embargo, el 75% de los alimentos producidos solamente provienen de 12 plantas y 5 especies animales, las cuales controlan 10 empresas agroalimentarias que poseen el 65% de las tierras agrícolas y que suministran al 45% de supermercados mundiales. Esto directamente está generando una reducción entre un 3 y 4% de la producción de alimentos a nivel mundial y entre 1.8 y 2.4 la pérdida del territorio agrícola. Esto sin importar que el 75% de las personas que padecen pobreza dependen de la agricultura para subsistir. Por lo tanto, el agroextractivismo está terminando o está acaparando las tierras que otras personas necesitan para producir el alimento para subsistir. En el caso particular del estado de Morelos, podemos ver que el emplazamiento de las haciendas azucareras principalmente se dio en el estado por la cantidad de suelos fértiles y la cantidad de aguas superficiales que eran suficientes para poder generar una producción adecuada de caña de azúcar. En este caso, la producción de caña de azúcar en el estado de Morelos era del 58%, en comparación de cereales, que era el 19.6%. Pero estos cereales lo que hicieron fue producirlos para poder alimentar mediante el trigo a los jornaleros que trabajaban en las haciendas y la cebada para alimentar principalmente a todo aquel ganado que utilizaban para el proceso de la fabricación del azúcar. Esto sin importar que en un principio la caña de azúcar desplazó a la producción de maíz, que directamente la producción de maíz iba a la alimentación local. Por lo tanto, esta forma de producción de la caña de azúcar
está generando impactos tanto en la sociedad como en el territorio. Por lo tanto, en este proyecto se realiza una estimación de la pérdida del área agrícola para revisar la fragmentación territorial que hay de las áreas agrícolas. Esto se hace mediante el sistema de información geográfica y se revisa la capacidad productiva, particularmente del maíz y de la caña de azúcar, mediante estadísticas sociales y agrícolas, para revisar cuáles son los impactos que están directamente vinculados con el territorio y la sociedad. Como podemos observar en el siguiente mapa, el estado de Morelos se encuentra en la zona centro del país, la cual en donde se encuentra la mayor parte de los emplazamientos urbanos de México. Como podemos ver en el siguiente mapa, es la distribución territorial del área agrícola de 1977 y el 2016. Podemos ver que el área agrícola está en gris claro del 2016 y en oscuro el área agrícola de 1997. Sin embargo, también pusimos el área urbana y vimos directamente que el área urbana está sustituyendo al área agrícola, por lo tanto está habiendo una pérdida. Esta pérdida se ve representada dado que en 1997 se contaban con 255.709 hectáreas de áreas agrícolas y para el 2016 hubo una disminución hasta 2.333.895 hectáreas. Por lo tanto, hay una disminución de 21.813 hectáreas para esta temporalidad. Por lo tanto, las actividades económicas que se están realizando en la entidad también están terminando con las áreas agrícolas. Entonces, lo que está haciendo es desplazar la producción o la capacidad alimentaria hacia otra parte. Como podemos observar en la siguiente gráfica, son las condiciones de la producción del maíz y la caña de azúcar de 1997 al 2020. Como se puede observar en la gráfica, vemos que la caña de azúcar es constante. Como se puede observar en la línea de tendencia, va en aumento. Este aumento es creciente. Para 1997 se contaban con 19.456 hectáreas sembradas de caña de azúcar y para el 2020 ya se tienen 24.000 hectáreas aproximadamente. Mientras tanto, en el caso del maíz hubo una constante disminución. Para 1997 había 49.133 hectáreas y para el 2020 ya se cuentan con solo 38.709 hectáreas. Por lo tanto, podemos ver que la conservación de la caña de azúcar se ha dado a través del tiempo y que ha ido creciendo paulatinamente, mientras que la conservación del maíz se ha dado en medida de cómo es que se puede ir produciendo en el estado, no importando que la gente no tenga la capacidad para poderse alimentar. En este caso podemos observar que esa disminución de la cantidad sembrada en maíz también está afectando directamente a la seguridad alimentaria, dado que el maíz es uno de los alimentos básicos, uno de los alimentos de la canasta básica para el mexicano. En este caso podemos observar que en la actualidad se tienen contempladas, bueno, en este caso para el 2020, 163.613.000 kilogramos de maíz, pero el maíz que se necesita para alimentar a toda la población del estado de Morelos serían un estimado de 662.036.416 kilos, muy por debajo de lo que produce la entidad en la actualidad. Por lo tanto, podemos ver que una persona per cápita se estima que consume anualmente 33
335.8 kilogramos de maíz. Si vemos que la población es casi de 2 millones, podemos definir que el déficit per cápita que tiene para el caso del maíz cada habitante en el estado de Morelos es de 252.81 kilogramos de maíz. Por lo tanto, el estado de Morelos no tiene la capacidad para sostener la alimentación, en el caso solamente del maíz, de toda la población, sin importar que la caña de azúcar sea un producto agroalimentario que no está considerado dentro de la canasta básica, pero que es un producto que está acaparando las tierras y que está ganando terreno en cuestión de la producción de alimentación o de alimentos para la población local. Por lo tanto, se están perdiendo este tipo de producciones tradicionales que se están dando en el estado. Básicamente, esto podemos observarlo como un oasis que se da en cualquier parte del estado. Si podemos observar en este caso, la marea de la zona urbana ya está directamente tocando ya las áreas agrícolas. Por eso es importante poder conservar y generar políticas públicas que no solamente conserven las áreas naturales protegidas o que tengan reservas urbanas en el caso de México, sino que también se tenga en cuenta que debemos de conservar el territorio agrícola para alimentar a la población local. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Entre mosquitos y aguas residuales sin tratamiento. Efectos del disturbio urbano ecosistémico en la eterna primavera. A pesar que el capitalismo se considera un modelo productivo reciente, se registran los mayores impactos socioambientales en la historia de la humanidad. Se calcula que en los últimos 300 años la masa forestal mundial se ha reducido en un 40%. Desde 1900 se han destruido cerca de 50% de los humedales del planeta, o bien en los últimos 20 años desaparecieron 35% de los manglares por sobreexplotación y alrededor de 30% de los arrecifes de coral. Asimismo, desde 1900 se han extraído 248,000 kilómetros cúbicos en el planeta de agua, cifra equivalente a 2 veces el agua de los lagos del mundo, o bien a 198 veces el agua de los ríos del planeta. Poco podría dudarse que estos efectos perversos se plasman cuando 748 millones de personas no disponen de agua de calidad, 2.500 millones no cuentan con instalaciones adecuadas de saneamiento y 2.000 millones de personas abastecen de agua potable con agentes patógenos por heces fecales. La irracionalidad económica conlleva a que las aguas residuales no se le otorgue un tratamiento adecuado y se vierta directamente al ambiente. La media mundial se estima en 80% que no recibe tratamiento y se vierte directamente hacia ríos, lagunas, lagos e incluso el mar. Y este es diferenciado según sus ingresos y sus regiones. Por lo tanto, el proceso de contaminación del medio ambiente biofísico con aguas residuales o con o al proceso de contaminar con residuos en diferentes estados de la materia, bien podría analizarse a través del concepto síndrome urbano de amnesia residual aguda y miopía residual severa. Este síndrome demuestra efectos sociales asociados a la contaminación del agua. Se calcula que entre 1.5 millones y 842,000 muertes se asocian a la contaminación del agua. Asimismo, 21% de muertes por enfermedades intestinales y 17% de las muertes laborales. O en resumen, que muere una persona cada 20 segundos. Asimismo, se correlaciona con enfermedades como lombrices intestinales, cólera, hepatitis A, disentería, poliomielitis, esquistosomiasis, fiebre tifoidea, tracoma, dengue, zika y hasta chikungunya. Por tanto, al hecho de no otorgarle tratamiento a las aguas residuales por efectos del síndrome urbano de amnesia residual aguda y miopía residual severa, pone en tela de juicio si en los resquicios urbanos pueden emerger expresiones inesperadas como los medios de incubación de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. El caso de estudio es el municipio de Cuernavaca,
Morelos, México, donde se concentran 492 casos de dengue, 7 casos de Zika, 1 caso de chikungunya y 7.018 casos de enfermedades intestinales correlacionadas con el alto impacto por verter aguas residuales sin tratamiento, ya que este municipio forma parte de la subcuenca del río Apatlaco, uno de los más contaminados a nivel nacional. Cuernavaca se caracteriza por estar rodeado de 508 kilómetros lineales de concavidades naturales o barrancas, y al mismo tiempo por el hecho y acción de contaminar con aguas residuales sin tratamiento, ya que se vierten directamente hacia estas barrancas o barranquillas. Para analizar esta condición de contaminación, se observa la red de drenaje municipal y los rangos de influencia según las plantas de tratamiento existentes, que según el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, SAPAC, menciona que existen 7, de las cuales, a pesar que existe la infraestructura, solo tienen capacidad para tratar alrededor de 17% del total generado. Entonces, nace la pregunta, ¿hacia dónde van el porcentaje restante de aguas residuales? Con base en el análisis del catastro de la red de alcantarillado del municipio de Cuernavaca, la cual en este mapa se puede ejemplificar, las líneas de drenaje municipal que están en color gris, que son la tubería que va a través de calles primarias y secundarias por debajo del concreto, y que por efecto del síndrome urbano de amnesia residual aguda y miopía residual severa se retuercen para no ser interceptados por ningún centro de tratamiento, disminuir los costos económicos, pero generar puntos de descarga que se vinculan con alguna barranca cercana. En total son 311 puntos de descarga los que vierten poco más de 15 millones de metros cúbicos anuales de aguas residuales sin tratamiento por efecto de esta investigación. Estos 311 puntos se distribuyen en 7 usos de suelo para saber la condición socioeconómica de los patrones de contaminación. Y al mismo tiempo se realiza una muestra estadística representativa, la cual arroja 74 puntos por muestrear o visitar en función de los 311 puntos totales. Asimismo, con base en el método volumétrico, no solo se visitó y se verificó la condición de correlación entre puntos de descarga y barrancas, sino que se estimó el caudal que deriva de estos 74 puntos para analizar el universo total, que son los 311 puntos. Entre otras cosas, encontramos, obviamente, esta correlación distinguida por usos de suelo, y donde se estimó poco más de 15 millones de metros cúbicos vertidos sin tratamiento a las barrancas de Cuernavaca. Entre otros usos de suelo, la imagen de la parte izquierda es un uso de suelo H2 con densidad poblacional de 200 a 400 habitantes por hectárea, y el segundo es un uso comercial, evidentemente. Entre otras cosas, encontramos estos efectos inesperados que dan cuenta del nivel de higiene y saneamiento deplorable, obviamente, que se da a partir de verter aguas residuales sin tratamiento. Al mismo tiempo, encontramos este efecto inesperado, que son medios de incubación de mosquitos transmisores, que hasta ese momento no habían sido identificados. Por lo tanto, los resultados preliminares se basan en un análisis territorial, en donde encontramos en color negro, azul y rojo los puntos de descarga totales. Los puntos azules son los puntos visitados o los puntos muestreados, y los puntos rojos es donde encontramos estos fenómenos de incubación, también catalogados como puntos positivos, y al mismo tiempo la distribución en los centros de salud, que son las cruces de diferentes colores, de los casos de dengue no grave distribuidos en el municipio de Cuernavaca. Se puede apreciar que territorialmente la correlación es aparentemente cierta, ya que donde hay mayor concentración de casos de dengue no grave se correlacionan con la condición de contaminación y los puntos positivos de mosquitos. Entre otras cosas, también se dio a la tarea de muestrear cada uno de estos puntos positivos e identificar las especies. Cabe destacar que estas especies son preliminares, ya que por efecto de la pandemia
no se ha podido consolidar el 100% de la identificación larval de cuarto estadio según las claves entomológicas de mosquitos. Pero las especies que se han encontrado hasta el momento son Culex tarsalis, Culex stigmatosoma, Culex quinquefasciatus, y acá es un asterisco que también se ha encontrado Aedes aegypti, pero solo en su fase adulta, en los frascos muestra, y Aedes albopictus, también en su fase adulta. Aún no lo hemos encontrado en su fase larval, pero esperemos retomar la investigación a la brevedad. Por lo tanto, esta investigación sugiere mucho más preguntas que respuestas en torno al grado de contaminación y su correlación con la generación de medios de incubación de mosquitos en cuerpos de agua contaminados. Pero sin duda, este síndrome urbano de amnesia residual aguda y miopía residual severa que no le otorga tratamiento a las aguas residuales conlleva efectos territoriales que sin duda ponen en riesgo la salud de los habitantes, particularmente del municipio de Cuernavaca, Morelos, México. Antes de terminar, me permito hacer mención de la participación del maestro Rafael Monroy Martínez, quien a pesar que ya no se encuentra con nosotros de forma presencial, siempre estará con nosotros y porque también son sus mosquitos. Muchas gracias. A continuación ponemos a su disposición el trabajo titulado Distribución y diversidad de los grupos filogenéticos de cepas de Escherichia coli aisladas de ríos de La Habana, el cual fue desarrollado por el siguiente colectivo de autores. El agua constituye uno de los recursos naturales más valiosos y un elemento natural indispensable para el desarrollo de la vida y las actividades humanas. Sin embargo, el uso indiscriminado de este recurso, unido al crecimiento de la población a nivel mundial, ha hecho que disminuya peligrosamente la calidad del agua de las fuentes de abasto y de los ecosistemas acuáticos naturales. Escherichia coli se considera el microorganismo indicador de contaminación fecal por excelencia para la evaluación de la calidad microbiológica de las aguas. Sin embargo, como patógeno puede ser responsable de enfermedades tanto intestinales como extraintestinales, por lo que su presencia en ecosistemas acuáticos contaminados puede asociarse directamente a un riesgo sanitario. Las cepas de Escherichia coli son genéticamente diversas y las diferencias entre cepas patógenas y cepas comensales se fundamentan en sus antecedentes filogenéticos, con base en los cuales se clasifican en 4 grupos principales: A, B1, B2 y D, y 7 subgrupos filogenéticos. Se ha observado que las cepas causantes de enfermedades extraintestinales se asocian mayormente a los filogrupos B2 y D, al grupo B1 aquellas causantes de enfermedades intestinales, mientras que las cepas de la microbiota normal pertenecen en su mayoría al filogrupo A. Por estos motivos, la caracterización filogenética puede ser una herramienta importante para mejorar el conocimiento sobre la estructura poblacional de Escherichia coli en los hospederos de este microorganismo, así como en los ecosistemas naturales en donde puede mantenerse. Además, permite profundizar sobre la relación entre cepa-enfermedad y la identificación de las posibles fuentes de contaminación en el ambiente. Por las razones antes expuestas, nos propusimos como objetivo de nuestro trabajo determinar la distribución de los grupos y subgrupos filogenéticos de cepas de Escherichia coli aisladas de ecosistemas dulceacuícolas de La Habana. Se realizó un estudio descriptivo longitudinal en el que se estudiaron un total de 137 aislados de Escherichia coli procedentes de 3 ríos de La Habana. Para el aislamiento de las cepas de Escherichia coli se colectaron muestras de 10 estaciones de muestreo de los ríos Almendares, Quibú y Luyanó. Las muestras se sembraron en agar cromocul paracoliformes y se seleccionaron las cepas presuntivas de Escherichia coli de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Las cepas seleccionadas se sembraron en agar McConkey y se identificaron por el sistema comercial Enterowell D1 para enterobacterias. La determinación de los filogrupos se realizó por PCR múltiple de acuerdo a la metodología descrita por Frank y colaboradores 2015
y se agruparon de acuerdo al grupo filogenético teniendo en cuenta el esquema de Clermont y colaboradores 2013. Se determinó además el índice de prevalencia de acuerdo a los criterios de Carlos y colaboradores 2010. Se aislaron y confirmaron como Escherichia coli un total de 137 cepas, 46 en el río Almendares, 39 en el río Quibú y 52 en el río Luyano. Los 3 ríos evaluados son ecosistemas altamente contaminados en los que se conoce que el arribo de bacterias de origen fecal es constante y en altas concentraciones, situación que está directamente relacionada con las fuentes contaminantes que presentan estos ecosistemas, ya que la ausencia de un control estricto de las condiciones higiénico-sanitarias en áreas aledañas a los ríos, así como la carencia de conexión al alcantarillado, obliga a que se viertan directamente un volumen elevado de aguas residuales a los ríos sin tratamiento alguno. En cuanto a la distribución de los grupos filogenéticos de los aislados de Escherichia coli, el filogrupo A fue predominante, seguido por B1, D y B2, con independencia del río evaluado, como se muestra en las figuras 2 y 3, lo cual está en correspondencia con lo encontrado por otros autores. Wall y colaboradores en el 2007 demostraron que la mayoría de las cepas de Escherichia coli que son capaces de persistir en el medio ambiente pertenecen a los filogrupos A y B1, provenientes en su mayoría de las heces de seres humanos y hospederos no humanos, particularmente mamíferos herbívoros domésticos. Estos resultados sustentan la hipótesis de que los grupos filogenéticos A y B1 son los más abundantes en áreas tropicales. Los valores del índice de prevalencia para los subgrupos mostraron el mismo comportamiento que para los grupos. Los subgrupos A0 y A1 presentaron los mayores valores, seguidos por B1, D2, D1, B23 y B22, y se aislaron cepas de todos los subgrupos en los 3 ríos, como se observa en las figuras 4 y 5. Las cepas pertenecientes a cada subgrupo filogenético pueden diferir en sus características fenotípicas y genotípicas, desde la utilización de diferentes azúcares, su perfil de resistencia a antibióticos, nichos ecológicos y en la presencia y o ausencia de factores de virulencia, aunque autores también plantean que las características del hospedero, como su dieta, la morfología intestinal o la masa corporal, también pueden influir en cuál será el grupo filogenético al que pertenece una cepa. Es importante señalar que aunque los ríos de La Habana presentan una elevada contaminación química y microbiológica, sus aguas se emplean por la población de la ciudad en diferentes actividades, como se muestra en las siguientes fotografías. De ahí que los resultados de este trabajo exponen que existen diferencias de distribución de los filotipos entre los ecosistemas evaluados, lo cual puede estar relacionado con la adaptabilidad y plasticidad genómica que pueden presentar las cepas que pertenecen a cada grupo filogenético. Los resultados de la presente investigación ponen de manifiesto que la vigilancia molecular de Escherichia coli en el ambiente puede ser importante para identificar las fuentes de este microorganismo, así como disminuir la posibilidad de su diseminación y evitar el desarrollo de enfermedades de transmisión hídrica causadas por esta bacteria. Los resultados alcanzados nos permiten arribar a las siguientes conclusiones. El 100% de las cepas de Escherichia coli evaluadas se ubicó en uno de los filotipos descritos para la especie, siendo el filogrupo A el prevalente con independencia del ecosistema del que se realizó el aislamiento. Además, existen diferencias en la distribución de los filotipos entre las cepas aisladas de los ríos evaluados y en cada río, independientemente de la fuente contaminante a través de la que llegaron al ecosistema. Muchas gracias.